A continuación, tenemos el agrado de tener con nosotros al doctor Pedro Páez, quien dará la apertura del evento y realizará la ponencia sobre el tema la cooperación monetaria y financiera, un balance de la nueva arquitectura financiera regional en Latinoamérica. Aquí está el control, por si acaso, doctor, me avisa si no necesita. Buenos días, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este esfuerzo nuevo que estamos haciendo acá desde el Ecuador para impulsar las necesidades de los pueblos en torno a tener una nueva arquitectura financiera como un instrumento de defensa de los pueblos, como un instrumento no solamente de la estabilidad macroeconómica, financiera, sino de la estabilidad democrática y social de los avances que en algunas partes un poquito más, en algunas partes un poquito menos, se han ido logrando en todo el continente. No sé si me pueden ayudar con la presentación. Yo vengo trayendo un álbum de recortes que espero, algunos de ustedes van a encontrar muchas similitudes con lo que han visto en algunas presentaciones anteriores mías. Aquí están muchas caras conocidas, muchos compañeros que nos acabamos de encontrar con el Tocayo, con Teotonio. Estuvimos recientemente en Bolivia. No es esta la presentación. No es esta la presentación. Entonces tenemos unos 40 minutos y quisiéramos ver cómo podríamos aprovechar, sobre todo, no me van a oír nuevamente explicar lo que hemos venido presentando durante estos 10 años como la propuesta ecuatoriana para el diseño de una nueva arquitectura financiera basada en 3 grandes pilares: un nuevo tipo de banca para el desarrollo, nuevo tipo de moneda no exclusiva como la locura europea, una moneda común, complementaria, que permita construir al mismo tiempo una soberanía supranacional y fortalecer las soberanías nacionales, y tener una red de seguridad financiera que permita articular de manera más efectiva a los bancos centrales del continente con organismos multilaterales que permitan sostener otro tipo de procesos frente a la hostilidad y a la volatilidad de los mercados internacionales. El 9 de diciembre del 2007, ya van a cumplirse 9 años, 7 presidentes latinoamericanos, los de Argentina, porque era el último día de la presidencia del presidente Néstor Kirchner y el primer día de la presidencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de Brasil, de Bolivia, quería hacerlo en orden alfabético, pero voy a hacerlo así nomás en orden de que me vaya acordando, de Uruguay, de Paraguay, de Ecuador, de Venezuela. Estaban firmando allí la carta constitutiva, el acta fundacional del Banco del Sur, que precisamente recoge estos 3 principios fundamentales que también fueron debatidos en el marco de la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas convocada por el canciller, en ese entonces presidente de la Asamblea General, el padre Miguel de Escoto. Están involucrados en el reporte presidido por el premio Nobel Joe Stiglitz, pero también en el documento final firmado por los delegados plenipotenciarios de 192 naciones. Ese es un tema muy importante porque a veces tanto los analistas como los dirigentes políticos tenemos un problema de attention deficit disorder. Ahí tenemos una cantidad de discusiones y de debates y tenemos una cantidad de resoluciones ya aprobadas por el máximo organismo de Naciones Unidas, que muchos de los organismos del sistema de Naciones Unidas no los están asumiendo. Y recordemos que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son también organismos de Naciones Unidas, y la Organización Mundial del Comercio intenta ser otro de los organismos del sistema de Naciones Unidas, y todavía no encontramos el asunto. Entonces, es muy importante el poder ubicar la dimensión de lo que se ha venido discutiendo en América Latina, sobre todo a nivel de los hacedores de política, porque en realidad a nivel de la academia todavía tenemos un gran déficit que es necesario recuperarlo con muchísima urgencia, porque la gravedad de la evolución de la coyuntura internacional parece abrir una situación de muchísimo peligro para el sur global, una situación parecida a la que se dio con la instalación del ciclo de la deuda externa hace más de 30 años, ¿no? Entonces, básicamente yo quisiera más bien concentrarme en esos temas. El Banco del Sur como tal
entiendo yo que ahora mismo tienen los delegados, Tocayo, tienen los delegados de acá una reunión más para construir, para darle vida ya a la institución. Pero aunque no funciona el Banco del Sur, acá tenemos ya un delegado del Brasil que nos va a comentar cómo está ya funcionando el Banco de los BRICS, por ejemplo. O también tenemos un delegado del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, y hay otras iniciativas como el Banco para el Desarrollo del Norte de Asia, que muestran cómo estos principios que se debatieron aquí en América Latina y que inicialmente fueron considerados como muy heterodoxos, como inviables, como técnicamente no sólidos, empiezan a cobrar vida en otras partes del mundo, no solamente como un elemento de sustentabilidad, no solamente como un elemento de desarrollo de los pueblos, sino inclusive como un instrumento articulador de iniciativas para fundar la paz, un elemento articulador de iniciativas para reestructurar una organización social del espacio que ponga fin, que ponga un bloqueo a la agenda de desestabilización y de guerra que ciertos sectores ubican siempre como un expediente fácil y tremendamente rentable en momentos de crisis estructural de sobreproducción como los que está viviendo ahora el capitalismo. Y creo que es necesario mostrarnos en ese plano. La alternativa que se ha venido construyendo en Chiang Mai, está aquí también Lin Manhao, que va a trabajar, que van a comentarnos un poco sobre ese tema. Yo creo que ha podido ser replanteada, por ejemplo, tanto con la discusión que se desarrolló desde el Ecuador del nuevo Fondo del Sur, articulando, por ejemplo, instituciones como las que ya existen en América Latina, como el Fondo Latinoamericano de Reservas, pero también generando opciones distintas como facilidades de pago, facilidades de emergencia para la caja fiscal, para la balanza de cuenta corriente, facilidades de emergencia para los bancos centrales, las posibilidades de trabajar en fondos, en estructuras de las reservas internacionales alternativas a los actuales, que permitan, por ejemplo, mantener el crudo bajo tierra, el oro bajo tierra, el cobre bajo tierra, el litio bajo tierra, o tal vez en bóvedas, pero certificado en condiciones que puedan ser utilizados, que puedan ser viabilizados conforme las mejores prácticas financieras internacionales como elementos adicionales de respaldo a las reservas internacionales que cada banco central está utilizando. Algo parecido se está trabajando con el Fondo de Estabilización de los BRICS. Algo parecido se está discutiendo en otras partes del mundo. Yo mismo acabo de regresar de una discusión en Europa con dirigentes sociales, con economistas heterodoxos que están estudiando muy claramente estas opciones, que incluye la posibilidad de trabajar elementos creativos en el plano ambiental, el generar mecanismos que permitan evitar la financiarización en el sentido de la crisis de Wall Street, ¿no es cierto?, de los bonos de carbono, y que abran otras perspectivas de defensa, ya no solamente de la estabilidad macroeconómica y financiera, sino también que permitan abrir otras perspectivas de defensa de la diversidad ecológica, de las posibilidades de presentar instrumentos viables para enfrentar la crisis ambiental, la crisis climática, especialmente para los pueblos del sur. Y finalmente, en el plano de la nueva moneda, aunque el Sucre está ya funcionando muy golpeado por una campaña de denigración basada en un mito, básicamente lo que se está con eso es rompiendo el monopolio mundial sobre la transaccionalidad, sobre la liquidez, inclusive sobre el crédito que tiene ahorita el dólar y el eje angloamericano, el eje financiero angloamericano que incluye a las offshore, que incluye a los Panama Papers, que incluye al shadow banking y a esta nueva cima, a esta nueva cúspide del sistema internacional de pagos que se está trasladando en los últimos pocos años del Banco de Basilea y la relación entre los bancos centrales del mundo hacia este nuevo tipo de liquidez provisto por el shadow banking, por esta red transnacional privada basada en los derivados financieros que constituye el shadow banking, y que por eso está generando un nivel enorme de vulnerabilidad, no solamente sobre las economías del sur, sino también sobre las propias metrópolis. Sobre eso quisiera yo hablar un poquito. Aunque esto ha sido denigrado, insisto, por estos celos monopólicos que tienen ciertos sectores, al fin de cuentas usted puede hacer todos los controles que puede hacer con dólares, los puede hacer con sucres, pero hay cientos de controles que puede hacerlos con los sucres,
con el sistema unitario de compensación regional o con cualquier sistema de compensación de pagos, pero que no lo puede hacer con el dólar privado, como se está mostrando precisamente con los Panama Papers, como se está mostrando con una serie de casos judiciales que están involucrando no solamente el financiamiento del terrorismo, sino también el narcotráfico de las grandes instituciones financieras too big to fail. Lastimosamente, el too big to fail, too big to jail. Y yo participé en una reunión hace exactamente un año en Fordham University, en el que un abogado privado mostraba que solamente entre Estados Unidos e Inglaterra habían en marcha 525 juicios de colusión, de acuerdos monopólicos para manipular los precios fundamentales, el tipo de cambio entre el dólar y el euro, la tasa de interés, el precio del oro, el precio del petróleo, el precio de la plata. Acababa de ser, en esos 525 casos no estaba incluido el caso del aluminio. En fin, 525 casos en los cuales 50 bancos eran los protagonistas y de los cuales 17, precisamente los que están recibiendo el salvataje bancario por parte de los bancos centrales de Estados Unidos, de Europa, Japón, Suiza, Inglaterra, eran los que estaban involucrados en el 80% de esos juicios. Entonces, estamos planteando aquí un problema muy grave en cualquier proceso de integración, en cualquier apuesta al futuro que hagan los países del sur, sea en la perspectiva de explotar lo que llaman pues la literatura las eficiencias ricardianas, las eficiencias factoriales, porque sabemos que los precios fundamentales formados a nivel internacional están estructuralmente desmadrados, no representan, su evolución no representa la evolución de los costos de reproducción, ni siquiera las escaseces estacionales. Sabemos que el proceso de generación de eficiencias keynesianas está directamente vulnerado por la asimetría brutal en las capacidades macroeconómicas y financieras entre los países del norte y los países del sur, salvatajes tan colosales como los que se han estado dando en el norte muy difícilmente pueden ser generados en el sur. Los mecanismos de defensa que tenemos acá, por ejemplo, Bolivia, discutíamos en detalle, estuvimos recientemente en una reunión con el vicepresidente de Bolivia, tiene reservas internacionales mayores que las de China en proporción a su Producto Interno Bruto, pero probablemente sea el coffee break del señor Soros, es decir, con una manipulación financiera, con un tingazo, bolsillos profundos pueden derribar a naciones enteras en condiciones en las que la soberanía de nuestros países se ve cada vez más erosionada, como lo muestra en el caso del Ecuador, por ejemplo, en el marco de una caída brutal de los precios del petróleo, tenemos un arbitraje internacional totalmente ilegal, pero como no tiene ninguna necesidad de garantizar una motivación jurídica, como no tienen ninguna consecuencia en términos de jurisprudencia, 1.700 millones de dólares, casi 2% del Producto Interno Bruto en un arbitraje de una empresa que violó 29 veces la legislación ecuatoriana y en la que inclusive una de las árbitros protestó y denunció el hecho de que era inadmisible el que se estén haciendo ese tipo de cosas. Bueno, ahora estamos con toda la sopa de letras del Transatlantic, del Transpacific, del TISA, de toda esa cantidad de los mega acuerdos más profundos que aquellos que meramente tocan las fronteras. Precisamente estamos vulnerando todavía más las capacidades de soberanía jurídica de nuestros países con niveles de afectación económica equivalentes a lo que en el pasado eran las invasiones directas. Las cañoneras de principios del siglo XX ahora son reemplazadas precisamente con estos arbitrajes internacionales, con los fondos buitres, con una cantidad de mecanismos financieros que asumen un ropaje sofisticado, pero que en el fondo no son sino mecanismos nuevos para neocolonizar nuestras naciones, con el agravante de que ahora la desesperación del capital es tal que la neocolonización está llegando también a sus propias metrópolis, como se está viendo en el caso de Grecia, de España, de Portugal. Bueno, yo rápidamente, esta es una presentación que la vengo haciendo con autoridades y con parlamentarios y economistas en Europa, y que presenta justamente el riesgo que estamos viviendo. Aquí está la tasa de ganancia en los Estados Unidos en la línea
En negro y en la línea punteada está el equivalente, una medición aproximada de la composición orgánica de capital, es decir, la cantidad de maquinaria invertida en comparación a la cantidad de salarios que se pagan. Separado por los distintos regímenes de acumulación, ustedes pueden ver cómo el funcionamiento del capitalismo tiene distintas épocas, distintas regularidades, y en estas franjas celestes puede uno apreciar cómo inclusive cuando las tasas de ganancia no son tan favorables como se supone, la presión competitiva obliga a inversiones importantes en maquinaria y equipo. Este es un tema muy, muy significativo para leer la actual coyuntura, que es difícil de admitir porque repugna no solamente a la mente, repugna a la ética, repugna al sentido común el hecho de que estemos viviendo una crisis estructural de sobreproducción. Hay más de 1.000 millones de seres humanos sufriendo hambre, hay millones de latinoamericanos sufriendo hambre o en situaciones de vida muy precaria aquí en América Latina, y sin embargo en el mundo se está quemando comida en calidad de agrocombustibles, con subsidios gigantescos por parte no solamente de los grandes países, sino inclusive de países grandes del sur, inclusive de la propia América Latina. Desde hace muchísimo tiempo hay constancia de que no se están descubriendo nuevas curas, que la industria farmacéutica hace 50, 60 años a lo que se está dedicando es exclusivamente a producir medicinas de mantenimiento para aquellos nichos de mercado que pueden comprarlas. Y obviamente aquí en Ecuador, y ese era uno de los proyectos del Banco del Sur que está pendiente todavía. Ahora va a hablar acá Karina Vance precisamente a los avances de uno de los temas del proyecto de soberanía continental en el campo del cuidado de la salud, que hace referencia al tema de las compras públicas. Aquí tenemos una experiencia muy interesante que si ustedes tienen alguna dedicación podríamos ver de cómo hemos logrado reducir de una subasta inversa que iba a llegar a más de 1.200 millones de dólares, hemos terminado comprando todos esos medicamentos con alrededor de 300 millones, 310, 320 millones de dólares, con un proceso de vigilancia ciudadana muy importante. Pero otro de los proyectos dentro del proyecto de soberanía en el cuidado de la salud a nivel latinoamericano estaba precisamente vinculado a todas esas enfermedades que no son un negocio para las grandes transnacionales, la lepra de monte, el dengue, la tuberculosis, es decir, una cantidad, son una docena de enfermedades que involucran a cerca de 80 millones de latinoamericanos y que no tienen ningún tipo de respuesta porque no son un mercado viable. Entonces es necesario entender esta situación, es necesario entender que estamos en el marco de una revolución científico y tecnológica sin precedentes, en el que por primera vez en la historia, a través de estas leyes de propiedad intelectual de las patentes, se está mal utilizando la protección del inventor para impedir que la sociedad entera pueda tener acceso a la ciencia y a la tecnología. El año anterior se caducó la patente para la impresora 3D. Imagínense lo que eso puede significar en términos de la dependencia tecnológica para el sur. Pero el punto es que cuando caduca la patente es que ya pasaron 20 años, hace más de 20 años estaba disponible la impresora 3D. Y los grandes monopolios tomaron la patente, y es más, un racimo de patentes, la forma de abusar legalmente de estos temas, que es otro de los grandes temas de Singapur que se está metiendo de contrabando en esta sopa de letras de los nuevos megaacuerdos, para impedir que la sociedad pueda tener acceso a la ciencia y a la tecnología. Y ahora solamente aparece en su versión más elemental y en el marco de una serie de restricciones, insisto, de estos racimos de patentes que impiden que la gente pueda tener acceso a esas capacidades productivas gigantescas que el ingenio humano ha creado. La gravedad del asunto no tiene que ver solamente con estas dimensiones y que marcan esta situación en la que aumenta la inversión, aunque la tasa de ganancia sea débil para las exigencias de los grandes monopolios. Sino que además es en términos del ritmo, el ritmo de aparecimiento de las nuevas innovaciones que se escurren subrepticiamente por más candados que le pongan los grandes monopolios, por la lógica misma de la competencia monopolística, hace que no se alcance a amortizar la inversión en capital fijo requerida para la innovación previa, que ya viene la obsolescencia moral por el nuevo modelo de computadora, por el nuevo modelo de teléfono celular, el nuevo software,
Y lo mismo sucede en otros campos, aunque con mucho más control por parte de las grandes empresas, en el campo de la biotecnología, de la nanotecnología, de los nuevos materiales, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante ubicar cómo esto da lugar a una exacerbación de los procesos de monopolización. Esta es una escala logarítmica, es decir, que debería ser más alto que este edificio, la escala normal en vertical. Y ustedes pueden darse cuenta de estas burbujas de fusiones y adquisiciones que dan lugar a un proceso, bueno, aquí en el Ecuador llamamos menos boca, más me toca, a un proceso de monopolización sin precedentes en la historia de la humanidad, que tiene como expresión esto que finalmente, felizmente, Piketty y su grupo ha logrado ya instalar en las discusiones de la economía, entre comillas, que se respeta el tema de la desigualdad, ¿no? Entonces pueden ver acá, por ejemplo, la concentración del 1% más rico. En Estados Unidos está en esta línea blanca, el nivel de polarización, llegaron a concentrar el 20% de los ingresos declarados en los impuestos a la renta, si los ingresos formales. No incluyen los Panama Papers, no incluyen las guaridas fiscales, no incluyen los testaferros, las empresas fantasma, solo de los datos formalmente registrados, ese 20% es el que precisamente preludió el crack de 1929, luego de las reformas del New Deal y de reformas, por eso hablamos de un régimen de acumulación que involucra a gente conservadora como Eisenhower, aquí estaba Kennedy, pero también está Nixon, ¿no? Se tiene Reaganomics o Thatcher en el caso de Inglaterra, y nuevamente se alcanzan niveles de polarización social similares a los que abrieron las puertas para el crack bursátil de los años 20. En las líneas grises y negras, a grosso modo, ustedes pueden ver lo que pasa con los otros países industrializados, y la presión, no vamos a entrar en mayores detalles, la presión ahora de esa neocolonización de sus metrópolis precisamente es para garantizar que Europa continental sobre todo se iguale a los niveles de polarización social que tienen sus pares angloamericanos sobre la base del desmantelamiento del estado de bienestar, sobre la base del desmantelamiento de las conquistas sociales. Estas tendencias que son fundamentales en el corazón del sistema están siendo sin duda modesta, tibiamente contrastadas en la periferia a través de un proceso de redistribución del ingreso que sin duda es funcional de las necesidades de acumulación del propio capital. Vean ustedes, estos son datos de distribución del ingreso para 1970, mientras más hacia la izquierda, más gente pobre, mientras más hacia la derecha está esa distribución que representa el 100%, estamos hablando de gente más acomodada. En comparación, en contraste con los datos que se tiene en el 2006, vean ustedes cómo la línea vertical mejora, es la media, el promedio de ingreso per cápita mundial, y toda la zona roja es la población, sobre todo del sur global, América Latina, pero sobre todo China e India, que en contraposición con las tendencias polarizantes en el centro del sistema, han generado un proceso de redistribución del ingreso muy importante, han permitido que miles de millones de personas salgan de la pobreza. No tenemos datos compatibles para el 2016, que básicamente representarían el esfuerzo de América Latina, pero es evidente que el sur global sigue empujando en una tendencia contrasistémica. Por razones ideológicas se pretende de que ese es el fruto del capital, del neoliberalismo. El neoliberalismo es esto y es esto. Lo que se está logrando de manera tibia, llena de limitaciones y con una serie de problemas en el sur es precisamente el ir generando otro tipo de destino para nuestros pueblos. ¿Que finalmente son mercados para los grandes capitales? Sí, pero así mismo es como funciona la historia. Y es cuando estamos convocados en estas dos jornadas para discutir mecanismos de cooperación sur-sur, mecanismos monetarios y financieros que permitan avanzar en esa perspectiva, precisamente lo que buscan es proteger esa tendencia y permitir que los pueblos del mundo tengan acceso a la difusión, a la democratización de los avances científicos y tecnológicos que la codicia del gran monopolio está tratando de evitar, con exclusividad tal vez de lo que pasa en el complejo industrial militar, y ustedes conocen la forma de evacuar inventarios en el caso del complejo industrial militar. No es casual que los frentes de guerra se multipliquen inclusive bajo la presidencia del Premio Nobel de la Paz, ¿no es cierto?
Entonces, miren, esto de aquí tiene que ver precisamente con esas tensiones geopolíticas, porque está ligado a una tendencia sin precedentes en la formación de las semiperiferias, porque por primera vez después de la derrota de las fuerzas fascistas, la capacidad manufacturera y el avance industrial, con todos los efectos que conocemos en el ámbito latinoamericano, sobre todo a partir de los trabajos de la CEPAL, en lo que tiene que ver con la evolución de los precios relativos, en lo que tiene que ver con las elasticidades de ingreso, en lo que tiene que ver con las economías de escala, la productividad manufacturera del trabajo se está concentrando en el sur global, como ven ustedes, a diferencia de lo que pasa con el corazón del sistema en permanente declive. Estas tensiones plantean una perspectiva societal que es indispensable que podamos hacer un seguimiento científico. Hay una excrescencia del capital monopólico financiero en el corazón del sistema, que es un fenómeno totalmente reciente y que tuvo un gran ensayo general precisamente con la crisis de la deuda hace 30 años. Una fracción del capital monopólico y financiero que no está interesado en que se le paguen los préstamos. Lo que le interesa es perpetuar las deudas como mecanismos arcaicos de tributación con el disfraz de sofisticados instrumentos financieros, sofisticadas matemáticas en muchos casos, pero que contrasta de manera muy significativa con la lógica del capital monopólico financiero que normalmente los analistas tenemos en la cabeza, inclusive en tradiciones críticas heterodoxas como las de Hilferding, que buscaban proyectos monopólicos productivos para que puedan pagar capital e intereses. A ese capital monopólico financiero le interesa que crezcan los mercados. Si hay un problema de sobreproducción, lo que hay es que generar los mecanismos endógenos que permitan redistribuir el ingreso y crear mercados. Pero la solución que está primando precisamente es la contraria, la asfixia de los mercados, políticas de austeridad, recortes de los salarios reales, desmantelamiento del estado de bienestar. Interrumpir tendencias como estas que se están logrando en el sur a través de procesos de manipulación y de depresión de los precios de las materias primas del sur. Es en ese marco que se vuelven a abrir las puertas para lo que fue la solución, entre comillas, la solución del capital a la crisis estructural de sobreproducción hace 100 años, la Primera, la Segunda Guerra Mundiales. Por eso es que es indispensable hablar de mecanismos que nos permitan sostener este tipo de tendencias, que no solamente se dan en términos de la productividad manufacturera, sino también en términos de la tendencia del Producto Interno Bruto, de la formación del capital fijo, que dan lugar a una situación en la que la disputa no es el tamaño de la torta. Las crisis arcaicas eran crisis de escasez. Los libros de texto de economía siguen hablando de eso, pero las crisis modernas son crisis de abundancia. Como muestran las estadísticas acá, miren, esa es la tendencia del capital sin poner, del Producto Interno Bruto, sin poner un solo dólar adicional de inversión, era posible obtener toda esa producción que hoy por hoy está siendo desperdiciada por la dinámica de la demanda, por la dinámica de corrupción criminogénica, como dice Bill Black, como dice Elizabeth Warren, con esa actividad criminogénica de esta hipertrofia parasitaria que se está dando en el corazón del sistema, en esta excrescencia especulativa del capital monopólico financiero. Entonces, lo que estamos generando es, en los hechos, una dicotomía entre lo que es la evolución de la economía real. Ustedes ven aquí los datos del Banco Mundial del Producto Interno Bruto, tasas de crecimiento que cada vez van no solamente a la baja, sino que son cada vez más volátiles. Tengo mercado hoy, no tengo mercado mañana. La calidad inclusive de ese Producto Interno Bruto cambia hacia actividades comerciales, hacia actividades rentistas, en contraste con esta situación que ven ustedes en naranja, exponencial, del crecimiento, las tasas de crecimiento exponenciales de los derivados financieros, lo cual da lugar, hemos hecho en esta misma sala este análisis, esta metáfora de las sillas musicales, en las que se tienen el Producto Interno Bruto, alrededor de 63 millones de dólares, ahora están alrededor de 70 millones de dólares, las deudas que son la obsesión de los macroeconomistas, la deuda pública, las deudas de los gobiernos seccionales, las deudas de las empresas, de los estudiantes, las deudas de bienes raíces, las deudas de los hogares, todo eso representa entre 212 y 224 millones de dólares.
Mientras que este nuevo tipo de deuda, los derivados financieros, estas apuestas a que se quema la casa del vecino, ¿no es cierto?, que son los derivados financieros, que están representando alrededor de 1.500 millones de dólares. La CEPAL, felizmente, ha presentado en sus últimos trabajos unas estadísticas en el que ya toma en cuenta esta situación, pero es única entre los organismos internacionales en preocuparse del seguimiento de una variable tan importante como esta. ¿No les parece que es preocupante el hecho de que no se tengan estadísticas mundiales respecto al rol que cumplen los CDS, las options, los futures, ¿no es cierto?, que se han probado instrumentales en la manipulación de precios tan fundamentales como el precio de la energía? ¿A qué precio del petróleo, por ejemplo, el horizonte de presal en el caso de Brasil se vuelve viable? O todas las inversiones formidables que han hecho los Estados Unidos en términos de fracking. Una vez que ya está el costo hundido de esa inversión, inclusive todas las externalidades negativas, no solamente en términos ambientales, sino en términos geológicos. ¿Qué nos hacemos con esas inversiones? ¿Qué es lo que va a pasar en torno a toda esa visión anquilosada en las visiones ricardianas de ventajas comparativas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de que el precio de la energía puede cambiar totalmente la matriz de precios, las estructuras de precios relativos y las ventajas competitivas, las ventajas dinámicas, inclusive competitivas que pueden tener las naciones. Inversiones multimillonarias pueden volverse de la noche a la mañana simplemente inviables. Y lo mismo si tomamos en cuenta la manipulación de los otros precios, de los precios claves sobre los cuales seguimos los economistas guiando nuestras discusiones. Entonces es indispensable tener en cuenta esta situación porque resulta ser que solo las estadísticas internacionales están mostrando datos de derivados financieros en alrededor de 650 millones de dólares, cuando solamente la Oficina del Controlador de la Moneda de los Estados Unidos muestra estadísticas over the counter de 648 millones de dólares, sin tomar en cuenta lo que pasa en Inglaterra, sin tomar en cuenta lo que pasa en Europa continental, en Japón, etcétera, etcétera. A propósito de los problemas que tenía el Deutsche Bank, se estaban hablando de volúmenes de derivados financieros en el balance del Deutsche Bank de 73 millones de dólares, es decir, más de un PIB mundial. Y nadie está haciendo seguimiento a eso. Y hay algunos economistas que con todo el cinismo hablan de que lo que pasa es que son solamente deudas nocionales, porque lo que la una parte pide, la otra parte paga. Regresemos a ver lo que pasó en Enron, regresemos a ver lo que pasó con AIG, a ver si algo de eso tiene algún gramo de verdad. Muy mal para el caso de la academia, terrible para el caso de los economistas y de las autoridades que están involucradas en la toma de decisiones. Bueno, esto de aquí se da en un marco de concentración del poder económico y político sin precedentes. Oxfam, otra organización independiente, tiene un seguimiento del grado de riqueza de los multimillonarios, igual, sobre la base de los datos públicos, ¿no? En el penúltimo informe que presentan, 385 personas con nombres y apellidos tenían el equivalente a la mitad más pobre, de ingresos a la mitad más pobre del mundo. Pasa un año y ya no hace falta 385, con 62 personas con nombres y apellidos era suficiente para tener el volumen de ingreso de 3.600 millones de seres humanos. Y esto obviamente está vinculado a poder político. Y esto obviamente está vinculado a las decisiones de vida o muerte que se toman en las provocaciones de la guerra, en las provocaciones de las crisis, en las provocaciones de las desestabilizaciones. Un estudio de la concurrente, pero no tienen, son totalmente independientes, muestran informaciones convergentes. Datos de una consultora suiza de 37 millones de corporaciones en el 2007 muestran que el momento en que se hacen estos estudios de topología, que están graficados aquí con los filamentos y el color de los nodos, terminan ubicando que 147 corporaciones controlan el 40% del PIB mundial. Estudios de la UNTAD, que no me deje mentir Diana, ¿no es cierto?, muestran que cerca del 80% de las cadenas de valor, cerca del 80% de las cadenas mundiales de suministro son intrafirma. ¿De qué precio? ¿De qué descubrimiento de precio estamos hablando?
¿Cuáles son las señales de precios que están involucrando no solamente las decisiones financieras privadas, sino también las decisiones financieras públicas, las decisiones de inversión, de especialización de las empresas, de los países, de las ciudades, de las regiones enteras, de los continentes enteros? Entonces necesitamos urgentemente, bueno, y aquí está el mismo gráfico, pero de los más grandes, y ustedes se darán cuenta que son esa excrescencia, esa hipertrofia parasitaria de que hablábamos hace un momento. Aquí están las listas, y que además aparecen en el reporte Sanders que ustedes pueden encontrar en el Senado de los Estados Unidos. El candidato presidencial, antes de ser candidato, era senador y se pasó durante muchísimo tiempo pidiendo que se haga una auditoría a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Al principio, como dice el dicho, lo ignoraron, después se rieron de él y después, bueno, no se lo unieron a él, pero le entregaron una información parcial y amañada. Resulta ser que le habían entregado 16 millones de dólares a los mismos bancos que están aquí, a los mismos bancos que están involucrados en esos 525 casos de colusión para manipular los precios que hablábamos hace un momento. Nick Barofsky sale y le dice, vean señor, le están dando solamente el dato de un programa, el Troubled Assets Relief Program. Y en realidad en ese periodo se entregaron 23 millones de dólares. Y la Universidad de Missouri en Kansas City dice, no, en ese mismo periodo y solo para ese programa fueron en realidad 29 millones de dólares, 240% del Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde va la plata? En la medida que es contraproducente el convertir esos recursos en créditos productivos, ya de salir, nunca falta algún especialista economista que dice, sí, pero se quedan nomás en el balance de los bancos, porque eso es parte de la reserva que tienen los bancos en los bancos centrales. Sí, pero están en el marco de compras y ventas en los dos lados del balance, pues de activos y de pasivos. Cuando tienen la posibilidad de poner todos los activos que quieren fuera de balance como capital autónomo, especialmente los derivados financieros, cuando tienen la posibilidad de que todos los activos y los pasivos que sí les da la gana de dejarlo en el balance como parte del estado de pérdidas y ganancias, valorarlo al valor que les da la gana, no a precio, no a valor de mercado, no mark to market, sino mark to model, pero my model, ni siquiera un modelo que pone la autoridad, sino el modelo que cada banco le da la gana de imponerse con el visto bueno, obviamente, del interés. Y ahí es como se hacen los test de estrés. Y sobre esa base es lo que se valoran en las bolsas de valores. Y el sistema financiero mundial sigue clamando eficiencia sobre la base de estos principios. Esto está podrido en las raíces. Y los economistas del sur seguimos con lo que Bourdieu llamaba el capital reputacional, desesperados por mantenernos respetables frente al resto de la profesión mundial, haciendo referencia a este tipo de parámetros y de criterios. Miren, la cosa se vuelve más grave. Aquí tenemos los mismos datos que veíamos hace un momento de la tasa de ganancia como proporción del PIB, en este caso, en rojo, desde los años 20 en Estados Unidos, pero en negro tenemos la parte de esa ganancia que se llevan las 200 corporaciones más grandes. Si ustedes quieren, acá tenemos el conjunto de la burguesía arriba y en negro tenemos lo que se lleva la oligarquía, ¿no? Recuerden los datos que les mostraba hace un momento de la gravedad de las tensiones de políticas que esto define, ¿no? La economía política que esto está definiendo, no solamente en términos geográficos, no solamente en términos geopolíticos, no solamente en términos de división del trabajo, sino también en términos horizontales. Es decir, que en un año de 385 solamente hagan falta 62 para tener el equivalente a 3.600 millones de seres humanos. Vea usted lo que pasa en los distintos regímenes de acumulación. Después de la derrota fascista, de las fuerzas fascistas, se logra, ¿no es cierto?, un proceso de redistribución de ingreso en todo el mundo, en el caso de los Estados Unidos desde el New Deal, que beneficia al conjunto de la burguesía, que beneficia a los trabajadores, para darles, como decimos aquí en mi barrio, para darles en las muelas a los economistas. Se beneficiaron los trabajadores, pero también se beneficiaron los empresarios en su conjunto, y se beneficiaron mucho más, como ven ustedes en la flecha celeste ascendente, los sectores, las 200 corporaciones más grandes. Perdón. Las manipulaciones macroeconómicas y financieras, sobre todo en la discusión de la macroeconomía tradicional, estaba muy presente con el tema de la curva de Phillips o con el modelo presa-predador de Goodwin, ¿no es cierto? Generan un impasse que impiden
que impiden que el pedazo del pastel que se lleva la oligarquía pueda seguir creciendo a costa del resto del empresariado. Y eso es lo que justamente da lugar a decisiones desesperadas, como fue el golpe de Volcker. Recuerden ustedes que aquí no hubo ningún procesamiento democrático. El presidente de la Reserva Federal levanta el teléfono y sin ningún tipo de balances ni chequeos, por sí ante sí decide una medida como esta, que hizo que todas las deudas del sur, inclusive de los países del socialismo de Estado de esa época, se vuelvan inviables. Deudas que se habían contratado al 1, al 2%, al 3%, de la noche a la mañana se volvían deudas del 23, del 25%. Y eso es lo que da lugar a una cadena de acontecimientos macroeconómicos, financieros, comerciales, que a veces se le quiere pintar con otro signo, ¿no es cierto? Pero que en el fondo lo que básicamente sucedió es que tuvimos 150, 170 países desesperados por obtener un excedente en divisas para poder pagar sus deudas. Y en eso la carrera hacia el fondo de cuál devaluaba, cuál desfalcaba más rápido su fuerza de trabajo, cuál desfalcaba más rápido su naturaleza para obtener un espacio de mercado mayor en el marco de una caída de los precios de nuestras materias primas. Entonces vean ustedes, en el panel de la derecha está la transferencia neta de recursos porque nos endeudábamos para pagar la deuda y eso es, siendo como era colosal, no tenía nada que ver con todo el cambio de manos, el cambio de propiedad que eso significaba. Es una mínima expresión del volumen gigantesco de transferencias que hizo el sur en este periodo a través del deterioro de los términos de intercambio, de las condiciones regalonas para la inversión extranjera directa, el pago de intereses, dividendos, etcétera, etcétera. Bueno, esto cambia de manera radical la forma de obtener ganancias por parte de las grandes corporaciones de los Estados Unidos. Vean ustedes, de un niveles en el que los ingresos del resto del mundo representaban entre el 10 y el 20%, de pronto llegan a niveles del 80, del 90% a partir de esa decisión, no digo que haya sido la única, pero esa decisión que disparó una serie de condiciones diferentes en los mercados mundiales. En América Latina esto estuvo ligado a la transformación del régimen de acumulación de industrialización por sustitución de importaciones, que supuestamente era viejo, enemigo de la inversión, con niveles de inversión sobre el Producto Interno Bruto que llegó hasta el 20-25%. Cuando momento en que pasamos al régimen de acumulación neoliberal que supuestamente iba a traer la inversión y nos iba a llevar al primer mundo y a la globalización, resulta ser que los niveles de inversión estaban entre el 15 y el 20%. Solamente se cambia esto con los nuevos gobiernos a principios de los años 2000, que empiezan a cambiar la lógica y las prioridades de nuestros países. Y a propósito me permito corregir al compañero que daba las palabras de bienvenida. En el caso del Ecuador, nosotros en el primer año del gobierno de la Revolución Ciudadana, a mí me tocó el honor de ser ministro en ese momento, logramos subir la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto, la inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto entre el 3 y el 5% de los 30 años previos al 13.5% del Producto Interno Bruto sin moneda nacional. Es decir, ese tipo de esfuerzos, ¿no es cierto? Bueno, no tenemos tiempo porque ya se me está acabando el tiempo, tienen un reflejo directo con esta situación que persiste América Latina como la región más desigual del mundo, a pesar de los esfuerzos tan importantes que se han hecho, ¿no es cierto? Ese aumento unívoco en número de personas y en porcentajes, tanto de la pobreza extrema como de la pobreza medida como $2 por persona por día, que es mitigada con los gobiernos progresistas de los últimos años, pero que las dificultades macroeconómicas empiezan nuevamente a hacer que se salgan de las manos del control, ¿no es cierto? Situaciones de un muy pobre desempeño macroeconómico. En las barras moradas ustedes ven el Producto Interno Bruto, hay niveles de Producto Interno Bruto que no solamente están en la mitad, sino con niveles de volatilidad que matan a la matriz productiva, que matan al aparato productivo de nuestros países en el régimen de acumulación de orientación neoliberal, con niveles como ven ustedes en las flechas celestes, de deterioro de la robustez del sector externo, y podría yo mostrarles datos también para la situación del balance fiscal. Bueno, todo esto se ha intentado en los últimos 10, 15 años transformar en América Latina sin lograr
la profundización de las reformas estructurales que permitan hacer robusta esta situación frente a evoluciones más hostiles de parte del mercado mundial. Esta tendencia, esta disputa que se está dando en el bloque de poder en Estados Unidos y en general en los grandes países, en el corazón del sistema, puede expresarse también en términos de cómo ha ido variando la política monetaria. La política monetaria no es un tema técnico, ustedes podrían ver que todo lo que se dice en los libros de texto al respecto simplemente se cae por su propio peso. Ha habido un aumento de la masa monetaria en niveles del 900% y como decía mi abuelita, ¿quieres la inflación? En Japón están 27 años con inyecciones colosales de liquidez y están peleando año tras año por la deflación. Estamos ante un imposible, en los libros de texto era imposible que se puedan tener tasas de interés nominales negativas. Ahora ya las están poniendo los principales bancos centrales. Pero vean, presten atención, no tenemos tiempo para entrar a los detalles, solamente presten atención a estos distintos periodos que marcan también esta guerra de divisas, esta guerra comercial característica de los periodos de crisis estructural de sobreproducción que justamente estuvieron en el corazón de la explicación de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una contracción monetaria muy fuerte en Japón, tratando de recuperar cierta solidez financiera, porque además dentro de cada país hay una disputa entre los intereses comerciales que les interesa una moneda más débil que les permita tener mejores ventas y los intereses financieros que les permite disputar el rol de su moneda en el escenario de las divisas internacionales y de los centros financieros internacionales. Se pasa con la implosión de Lehman Brothers a la desesperación de los datos que vimos hace un momento, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pero con la respuesta diferenciada de parte de la eurozona y de Japón. Luego se tiene una respuesta tímida de parte de esos otros dos países, de esos otros dos polos de la tríada, cuando en Inglaterra y Estados Unidos tiende a tranquilizarse el nivel de desesperación de la banca, básicamente porque ya habían logrado contablemente dar la manito de gato que les correspondía. Rápidamente vamos a esta situación hasta que llegamos a este momento en el que la banca angloamericana ha logrado, como decimos acá, salvar los muebles y está en una situación de relativa tranquilidad. Todos esos bancos están en bancarrota, si se hiciera una verdadera auditoría de esos bancos. Pero al menos en lo que tiene que ver con su situación de liquidez, en la parte que no la resuelven a través del shadow banking, en la parte que requieren la liquidez de los bancos centrales, han accedido a una situación, como ustedes pueden ver, a este nuevo plató, en el que se suspende quantitative easing tanto por parte del Banco de Inglaterra como por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, frente a la situación desesperada de Japón y a la situación desesperada del mismo Banco Central europeo que en las etapas anteriores había tenido una situación de austeridad diferencial con respecto a la política monetaria de las otras grandes potencias. Esta situación está directamente vinculada a una situación de desesperación en ciertos sectores financieros en los Estados Unidos por el rol que tienen las compras mundiales de los bonos del Tesoro norteamericano. Vean ustedes, el caso de China, por ejemplo, ahorita tiene 4 millones de dólares de reservas internacionales, pero desde el 2013 ha venido reduciendo sus tenencias de títulos valores en dólares para transformar en otro tipo de títulos valores, incluyendo mecanismos de swap, excluyendo lo que serían los sucres, es decir, esta correspondencia entre este híbrido entre liquidación bruta en tiempo real, en títulos valores, en el caso del sucre, en esta canasta de monedas que se conoce como sucre, y la liquidación neta en tiempo diferido. Este mecanismo que fue diseñado como multilateral y versátil ha sido utilizado en más de 40 ocasiones por parte de China, por parte de Rusia, precisamente en esta transformación del sistema, en esta transformación paulatina y tímida del sistema mundial de reservas sobre la base de la recuperación, no ya de la lógica que ha contaminado el funcionamiento de las balanzas de pagos, que básicamente tienen muy poco que ver ahora con el comercio real
no solamente por el hecho de que una buena parte son precios administrados y están vinculados a redes de decisión financiera en el marco de ese frenesí de la fragmentación productiva de las cadenas de valor a nivel mundial, sino por el rol creciente que tienen la cuenta de capitales, la cuenta corriente y el anclaje financiero de esos dos componentes sobre la balanza de pagos. Así es que esta caída estratégica en la importancia de los bonos del Tesoro norteamericano, con esto vamos acabando, los efectos que eso tiene sobre el mercado del oro, están precisamente en el marco de un nuevo escenario en el que se repiten las condiciones que dieron lugar al golpe de Volcker. Las políticas de Reagan perjudicaron no solamente al sur global, perjudicaron no solamente a los trabajadores de los Estados Unidos, sino que perjudicaron inclusive al conjunto de las empresas en los Estados Unidos para beneficiar de manera casi exclusiva a las 200 corporaciones más grandes. Es decir, no es una casualidad lo que está pasando. Pero eso tiene sus límites y nuevamente el impasse, el mismo impasse que encontramos en los años 70 con los episodios de estanflación, los encontramos ahora mutatis mutandis en el nuevo escenario de la disputa del poder, de la disputa de la economía política en el corazón del sistema. Y es eso lo que puede dar lugar entonces a la posibilidad de una rentabilización vía una mega deflación de los precios internacionales de nuestras materias primas, como la que se dio precisamente hace 100 años, antes de la Primera Guerra Mundial. 1911, 1912, esa tendencia del aumento de los precios de nuestras materias primas que venía desde 1875, si pudiéramos tener datos anteriores, se vería todavía mucho más brutal el ascenso de los precios de nuestras materias primas, pueden tener un nuevo episodio ahora en el marco de una situación sin precedentes en lo que tiene que ver con la dislocación del funcionamiento de esos precios por la capacidad de manipulación en los mercados de derivados financieros. Bueno, no tenemos tiempo para ubicar eso, pero entonces pueden corroborar estos datos en lo que tiene que ver con los tipos de cambio, en lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestros precios, en el funcionamiento de los principales bancos a través de los cuales nuestros países, sector público central, sector público local y las grandes empresas están actuando a través de los derivados financieros. Después de la cantidad gigantesca de recursos que se han volcado en los mismos sectores que están pidiendo caridad, que desde la corrupción y la incompetencia han generado la crisis, después de toda esa plata no hay ninguna situación de mejora. La metástasis estructural de insolvencia se profundiza y el contagio, la contaminación involucra cada vez a más mercados en las finanzas globales. Entonces necesitamos urgentemente tener entonces una alternativa. No tenemos tiempo lastimosamente para entrar en los detalles, pero necesitamos tener una alternativa, sobre todo porque, insisto, la forma más fácil y más rentable de evacuar inventarios, sobre todo en el complejo industrial militar, es a través de la guerra. Y vean ustedes que en los últimos años han estado bajando las ventas. Adivinen dónde es lo más barato y lo más fácil, lo de menor costo político para provocar un escenario de rentabilidad en el que se provocan a todos los actores, se les endeuda para que compren armas, se les vende las armas, se hace que se contramaten, que destruyan los países y después se reparten los contratos de reconstrucción nomás. Por eso es indispensable entonces tener una nueva arquitectura financiera que nos permita proteger y hacer realidad, hacer viables lo que son nuestras prioridades estratégicas como países, como regiones, para garantizar la profundización de los procesos contrasistémicos, así tímidos como se han presentado en el marco de las propias necesidades de valorización, de rentabilización del sistema, pero que rompen con esa agenda de caos, desestabilización y muerte que la excrescencia, que esa hipertrofia parasitaria está proponiendo al mundo entero. Muchas gracias.
Agradecemos la exposición del doctor Pedro Páez Pérez. Él es doctor en Economía por la Universidad de Texas, máster en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, analista del Banco Central del Ecuador, consultor privado y profesor universitario de pre- y posgrado en Ecuador, Estados Unidos y Francia por décadas. Fue ministro coordinador de la Política Económica del Ecuador, presidente de la Comisión Técnica para el Diseño de la Nueva Arquitectura Financiera Regional, representante plenipotenciario del presidente de la República del Ecuador para temas económicos